Gracias, Jessica. ¿Cómo están todos? Buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la invitación que tiene Sura para estos espacios de formación educativa. Yo pienso que las personas que dediquemos espacio a formarnos enriquece todos los días el día a día de las actividades laborales que tenemos. Hoy vamos a compartir con ustedes una conversación acerca de un tema que para todos es cotidiano, el tema de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, esas inspecciones que hacemos diariamente, qué contexto jurídico tienen, vamos a hablar un poquito acerca de para qué sirven, cómo están distribuidas, pero le vamos a dar el enfoque a lo que estamos viviendo hoy frente al tema de COVID y la prevención, cómo usar las inspecciones de seguridad como herramienta preventiva para COVID, que refuercen todos nuestros protocolos de bioseguridad. Hay unos conceptos básicos de inspecciones que muy seguramente, si ustedes ya hacen parte del comité paritario, o si ustedes hacen parte del sistema de gestión, ustedes ya han escuchado hablar acerca de estas teorías que les vamos a compartir el día de hoy, pero queremos que empecemos a darle también qué le tenemos que agregar para que le podamos dar también ese cumplimiento a lo que hoy en día a día nos está movilizando, ¿no es cierto? El objetivo de nuestro encuentro es poder proporcionar unas bases técnicas y teóricas y metodológicas para las inspecciones de seguridad como una metodología para poder hacer identificación de los riesgos en las empresas y sus diferentes áreas y poder apoyar en la implementación de medidas de control. Ese es nuestro objetivo, que podamos ver ese marco de referencia técnico acerca de las inspecciones y cómo a partir de ese marco grande lo vamos enfocando dentro de la prevención de contagio COVID a nivel laboral y ya también a nivel de otros momentos de la vida, recordando que el virus ya se encuentra hoy en nuestra comunidad y que estamos atravesando los picos de pandemia en muchas de nuestras regiones del país. El objetivo general del cuidado siempre en Sura es potencializar acciones preventivas para generar los hábitos que promuevan la preservación y la conservación de la vida, siempre enfocados en que hoy en día lo que nos mueve y la brújula que tiene Sura hacia adelante es que creemos en un mundo sin enfermedad laboral y accidentes de trabajo, y ese es el objetivo que nos mueve hacia esa brújula o a esa gran meta que nos hemos trazado. Para empezar, hay una frase de Leonardo Boff que nos parece que es muy interesante que la compartamos en estos espacios de aprendizaje, que este espacio es muy técnico, muy de inspecciones de seguridad, y es: el cuidado es el orientador anticipado de nuestras acciones para que sean constructivas y no destructivas. Y es que las inspecciones de seguridad tienen ese tono preventivo anticipado, y es: yo tengo que ir a identificar condiciones de riesgo, inclusive uno diría, pues en las inspecciones también se puede ir a identificar comportamientos o conductas que puedan generar un riesgo para las personas. Sí, en las inspecciones también podemos validar tanto condiciones como conductas que puedan representar un riesgo. Pero también es muy importante, si empezamos a incorporar elementos nuevos de lo que es seguridad y salud en el trabajo, es que las inspecciones no solamente se tornen a identificar lo malo, hacer una cacería de brujas o de cocodrilos solamente a mirar lo malo o lo feo de la empresa o de las conductas de las personas. Cuando uno toma esta frase de Leonardo Boff y dice que el cuidado es el orientador anticipado, yo debería, para poder realmente anticiparme, no solamente identificar lo que está mal, las condiciones de riesgo, sino cuáles son esas oportunidades y cosas muy chéveres que se están presentando en la empresa, que yo pueda visualizar, mejorar, estructurar, incorporar dentro del sistema de gestión para que se pueda poner más grande. Entonces, lo bueno también se tiene que identificar, y ese es uno de los mensajes muy fuertes y muy contundentes que les voy a dar el día de hoy, y es que las inspecciones de seguridad deben empezar a tener un énfasis no solamente en encontrar condiciones fallas o condiciones de riesgo, sino que tenemos que empezar a identificar oportunidades que se tengan que fortalecer. Y ahí sí, con esta herramienta tan poderosa y tan sencilla al mismo tiempo,
que son las inspecciones de seguridad, yo puedo empezar a anticiparme a situaciones que puedan ya generar pérdidas para la compañía o que puedan definitivamente, si se quedan allí, no vaya yo a mejorar en gran cantidad la vida de los trabajadores. Entonces hay una cosa muy pequeña que están haciendo es mantenimiento. Esa cosa pequeñita que están haciendo mantenimiento, de utilizar una herramienta, esas mejoras pequeñas que nuestros trabajadores hacen en el día a día, que son iniciativas propias de los trabajadores. Yo voy al taller, observo que están bien, ay, qué chévere eso, y sigo de largo porque mi mentalidad, mi formación es a que la inspección se dirija exclusivamente a encontrar las cosas malas. Entonces, me pierdo la oportunidad de esa práctica tan positiva que está haciendo aquí la gente de taller, la pueda yo, venga, yo la analizo, yo le pueda dar forma, la pueda mejorar, estructurar y la pueda lanzar a todas las áreas de la organización. Entonces, ojo, el cuidado es el orientador anticipado de nuestras acciones para que sean constructivas y no destructivas. Eso nos da pie a que empecemos a ver esta teoría que les voy a compartir, que seguramente ya la conocen, en que empecemos a ver las inspecciones como una herramienta de anticipación, pero de anticipación no solamente de las condiciones de riesgo, sino de las oportunidades que tenemos que empezar a incrementar. Definitivamente, es importante esta contextualización, porque cuando visitamos un supermercado con la intención de poder comprar productos cuando tenemos el pico y cédula o el pico y género, nos volvemos muy rigurosos antes de la compra, revisando precios, calidad, las marcas. En el caso mío, que a veces uno ahora con todo el tema de lo fitness, entonces uno mira en las cajas cuántas calorías, carbohidratos, azúcares y demás, y con los niños, cuando uno se vuelve mamá, también se vuelve más paranoico frente al qué tiene, si tiene gluten, si no tiene, etcétera, con fechas de vencimiento cuando se trata de alimentos. Ese proceso de verificación que uno hace cuando está haciendo una compra, que es algo cotidiano, que es algo que no es ni siquiera muy pensado y muy planificado, es algo que nosotros hacemos normalmente en la cotidianidad, nos permite adquirir entonces, ¿qué? Un producto que sea de calidad. Eso es una inspección. Una inspección es que yo pueda ir, mirar, validar, hacer un reconocimiento del área, del espacio, y yo en ese reconocimiento pueda sacar condiciones que puedan generar algún tipo de riesgo y oportunidades de mejora. ¿Para qué? Para garantizar que ese espacio se encuentre en óptimas condiciones para el trabajo y disminuir la probabilidad de que puedan ocurrir accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Es algo que es natural en nosotros. Hacer inspecciones de seguridad no es algo que se vuelva un elemento técnico complejo de implementar. Por esa razón es que las inspecciones de seguridad las puede realizar cualquier persona, cualquier nivel de la organización puede realizar una inspección de seguridad. Si está bien diseñado el enfoque, si se tiene claro para qué se quiere y se hace un desarrollo de competencias mínimas para esa persona, cualquier persona de la compañía puede desarrollar una inspección de botiquines, una inspección de áreas, cualquier persona, porque es algo que aunque es simple de ejecutar, requiere o nos va a dar a nosotros y a nuestro sistema de gestión muchísima información para poder gestionarlo. Vamos a hablar un poquito entonces de las inspecciones de seguridad que definitivamente, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, es una técnica analítica de seguridad. Es poder hacer una observación consciente y hacer un análisis de esa observación. Quiere decir que si yo voy a un área y veo un hueco, yo registro el hueco porque ya hice un análisis de que ese hueco puede generar o la caída de una persona, o si un equipo, como por ejemplo un montacargas va pasando por ahí, pueda haber daño en el equipo o se pueda volcar el equipo y dañar el material, materia prima o producto terminado, que consiste entonces en analizar una observación directa de la parte física. Entonces todo el mundo me dice, Diana, ¿cómo aplicar inspecciones de seguridad hoy cuando hay mucha gente que está haciendo? Usted me está diciendo que una inspección de seguridad es una observación directa a las instalaciones, a los equipos, personas, procesos productivos.
para poder identificar peligros y oportunidades. ¿Cómo está eso en este momento de pandemia, cuando un gran porcentaje de la población que hace seguridad y salud en el trabajo está haciendo trabajo remoto o está haciendo trabajo en casa? Entonces, ahí es cuando empezamos a decir que este momento de la historia nos ayuda muchísimo la tecnología. Hoy yo les puedo decir por experiencia propia que hemos hecho inspecciones de seguridad para tareas de alto riesgo, inspecciones de seguridad para áreas generales, inspecciones de seguridad para COVID, y la hemos hecho de manera remota, personas que están en planta y que nosotros lo podemos hacer a través de la tecnología. La tecnología que hoy los smartphones nos permiten estar conectados, si bien no hay conexión, que también me ha pasado en otras empresas que están alejadas de los cascos urbanos, y entonces no hay posibilidad de estar conectadas en línea, y lo que hacen es tomar videos y fotografías orientados por el experto para que ellos puedan hacer como la recolección de la información en campo y nosotros poder hacer el análisis. Es factible hacer inspecciones mientras hacemos teletrabajo y es factible en aislamiento preventivo hacer inspecciones de seguridad si nos apoyamos de la tecnología. Entonces hay que empezar a mirar la orientación que tenemos que empezar a darle hoy a las personas que están en campo, qué fotografiar, hacia dónde dirigir la mirada, y ahí tenemos entonces que empezar a entender que hay que desarrollar capacidades e instalar capacidades en otras personas diferentes a nosotros, los que llevamos seguridad y salud en el trabajo, e inclusive diferentes al comité paritario, empezar a desarrollar competencias en estas personas que están hoy en planta porque así se lo permiten, porque están listas para hacerlo y porque están haciendo actividades productivas, y podemos empezar a hacer a través de ellas inspecciones también remotas. Entonces sí se puede. Por experiencia propia les cuento que lo hemos logrado y con éxito hemos hecho inspecciones de varias áreas y de diferentes actividades. Vamos a tener en esta conversación de hoy, vamos a hablar como de 4 elementos. Vamos a hablar primero de una conceptualización y de un marco teórico de referencia y un poquito también de un marco jurídico, generalidades de las inspecciones, y toda esa teoría que ustedes ya conocen la vamos a ir enriqueciendo con todo lo que estamos viviendo hoy de COVID. Generalidades acerca de cómo hacer inspecciones de seguridad, tipos de inspecciones, periodicidad en las inspecciones. Todo esto con la revisión o el aporte que podemos hacerle para el tema de bioseguridad. Las inspecciones, como bien lo definíamos arriba, es el proceso administrativo para poder identificar, poder analizar y poder controlar. Esa es controlar ¿qué? Condiciones o estándar, condiciones de riesgo, pero es importante que empecemos a ampliar este concepto de condición de riesgo y empecemos a ampliarlo de tal manera que podamos no solamente empezar a identificar condiciones de riesgo. Miren, yo quiero que condiciones de riesgo sea una parte, pero que no olvidemos que tenemos que empezar a también encontrar las oportunidades. Las oportunidades son las cosas positivas que encontramos. Identifica, analiza y también gestiona las oportunidades y las prácticas positivas que están en campo para poderlas incrementar. Entonces, eso es simplemente poner la balanza. Hay muchas condiciones de riesgo y pocas o nada prácticas seguras y cosas positivas. Y empezamos a estas a aumentarlas y a estas a bajarlas, porque lo que queremos realmente, hablando en positivo, es que la mayoría de prácticas que se tengan dentro de la organización sean seguras. Entonces, no olviden que en la casa o la identificación y el análisis no solamente se vaya para condiciones o estándar, sino encuentren oportunidades de mejora. ¿Para qué son esas? Están enfocadas a qué o relacionadas con qué esas condiciones de riesgo, o con riesgos laborales, o sea, que son riesgos para las personas, o con daños a los materiales y al medio ambiente. Porque ya ustedes saben que las inspecciones son tanto para las personas, o sea, para prevenir condiciones o situaciones de riesgo para las personas, o para la continuidad del negocio, daño en materiales y medio ambiente, y entonces podamos eso, garantizarle a la compañía que lo que estamos haciendo es una herramienta simple pero poderosa para garantizar que la continuidad del proceso, que no se pare el proceso. Entonces, a partir de ahí, eso nos permite tener un diagnóstico claro para poder hacer seguimiento y control, y eso a través de los planes de acción. ¿Cómo así que un diagnóstico?
Cuando ustedes me dicen que tienen inspecciones planeadas mensuales y veo que el programa de inspecciones está lleno de inspecciones de áreas, y cuando voy a mirar registros y me muestran que efectivamente tienen registros de inspecciones quincenales, semanales, mensuales, inspecciones de la gerencia, inspecciones, y de verdad hay muchísima información acerca del diagnóstico. Cuando yo pregunto habitualmente, bueno, ¿eso dónde está consolidado? ¿Dónde has encontrado condiciones que se puedan mejorar con una sola acción? Eso tiene acciones preventivas, correctivas y de mejora dentro de tu sistema de gestión. ¿Cómo se está moviendo el porcentaje de cumplimiento de esos planes de acción? Y ahí es donde empiezo a ver las fallas. Las fallas a veces ni siquiera están en el proceso de identificación, lo tienen muy bien estructurado, el proceso, procedimiento, programa de inspecciones bien documentadito, con todos sus formatos y todo ejecutándose de manera eficiente. Pero cuando yo les pregunto todo el proceso de seguimiento y control de esos planes de acción, o inclusive más allá, la efectividad que tiene las inspecciones de seguridad y los planes de acción que ustedes han definido, es cuando a veces patinamos. Probablemente usted me está mirando y me diga, no, Diana, yo lo tengo muy claro, está súper bien, pero es importante que usted compartir con ustedes que la mayoría de los casos veo que el primer paso del proceso, la parte documental está muy bien, la parte de registros está muy bien, pero ya cuando hablamos de cerrar ciclos, hacer seguimientos, validar efectividad de esas acciones, ya ahí es donde nos empezamos a quedar y hay que cerrar los ciclos, porque si no estamos quedándonos en la mitad del camino. Muchas personas que me invitan a sus empresas a través de Sura y converso con ustedes, nos han manifestado que muchos de los planes de acción se van quedando por capacidad de proceso del área de mantenimiento, se van quedando en el tintero porque los recursos no se van dando, etcétera, etcétera. Hay muchísimas razones por las cuales los planes de acción deberían ir al 100 y los encuentro al 30, al 40%. Entonces, y que efectivamente ahí nos toca ser inteligentes, creativos, que nos toca empezar a proponer soluciones, o sea, empezar a poner sobre la mesa de la gerencia un abanico de probabilidades para poder realmente pegarle al riesgo y decirle, bueno, lo ideal es A, pero si no se puede A, sino hasta dentro de un año, entonces podemos hacer B y C mientras tanto, y así disminuimos la probabilidad de riesgo, que lo que nos lleva a nosotros a generar planes de acción, a veces creativos y también con una probabilidad, o sea, con muchísimas probabilidades para que podamos darle soluciones. Recuerden bien que esto es una herramienta simple pero poderosa para hacer cambios dentro de la organización, si la sabemos usar. Uno piensa en las inspecciones de seguridad como algo muy simple, pero realmente yo les digo que hemos tenido conversaciones serias y contundentes con gerentes, directores de planta, con una mera inspección de seguridad, en donde se identificaron cosas y oportunidades importantes, y con esa mera inspección de seguridad logramos hacer conciencia de muchas cosas dentro de la organización. Entonces, ojo, aunque es simple y es cotidiana, es una herramienta que, de acuerdo al uso que usted le dé, al seguimiento que usted le dé y realmente a la validación de la eficacia de esos planes de acción, va a ser una herramienta muy poderosa. ¿Cuál es la legislación? ¿Cuál es ese marco de referencia jurídicamente hablando? Primero tenemos el artículo 11 de la resolución 2013 del 86. Ustedes saben que el artículo 11 habla de cuáles son las responsabilidades del comité paritario, en su momento Comité Paritario de Salud Ocupacional o ICOPAS. Nos decía que se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités para visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes. Entonces, desde ahí se empezó a hablar desde un contexto jurídico de la realización de las inspecciones de seguridad, y se lo delegó inicialmente, desde el punto de vista jurídico, se lo delegó al comité paritario. Decía también en el numeral 2 de ese mismo artículo que el comité paritario debía acompañar con la identificación, o sea, identificar los agentes de riesgo físicos, químicos, biológicos, psicológicos, todos los agentes de riesgo,
Y en general, y la resolución 1016 que hablaba en su momento del programa de salud ocupacional, que eso ya ustedes saben que eso lo fuimos moviendo, pero ese es nuestro primer marco de referencia jurídica. Luego, en el decreto 1072 en el 2015, que ya tenemos nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ya hablábamos de medidas preventivas y de control, y en ese parágrafo 4 se habla específicamente donde se establece que el empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras. Es una obligación del empleador que está establecida en el sistema de gestión. Y para poder corregir las condiciones inseguras, entonces obviamente había que identificarlas, tenían que entrar en un proceso que muchos llaman ciclo PHBA, donde yo las identifique, las analice, las evalúe y las controle. Y eso quiere decir que se requiere un programa de inspecciones para poder estar evidenciando de manera periódica y permanente todas esas condiciones de riesgo. Pero ojo, que esta va a ser mi cantaleta de esta conversación. No solamente vamos a identificar condiciones de riesgo, no solamente utilicemos esta herramienta y empecemos a darle una transformación a nuestro sistema de gestión para usar esta herramienta también para identificar prácticas positivas, prácticas seguras que debamos incrementar, inclusive prácticas seguras en el proceso administrativo. ¿Qué pasa cómo podemos empezar a darle esto con el tema de COVID? Obviamente, desde el punto de vista jurídico, ustedes saben que hay una resolución dependiendo de su actividad económica también está, si usted ya está reactivado y usted tiene hoy su protocolo de bioseguridad, ustedes saben que de acuerdo a la actividad económica hay una lista de verificación de condiciones para garantizar que usted cumple y en qué porcentaje cumple de ese protocolo de bioseguridad. Hablemos de la resolución 666, que es como la sombrilla jurídica de los protocolos de bioseguridad y que de ahí se desprendieron de acuerdo a la actividad económica. En esa resolución 666 hay una lista de verificación que, si bien los 25 puntos hay temas administrativos y documentales, ahorita les voy a mostrar cuáles son los temas que son de inspección, o sea, cuáles son los temas que usted tiene que incorporar en su programa de inspección periódica que tienen que ver o que están relacionados con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, porque y de ahí usted lo va a tener en cuenta que nosotros nos vamos a basar en la resolución 666, pero que de acuerdo a su actividad económica usted tendrá que analizar si le aplican estos o le tiene que agregar algún otro elemento más para hacer la inspección o la verificación de condiciones. ¿Sí? Entonces recuerden siempre la 666 o de acuerdo a su actividad económica, cuáles cosas adicionales se pueden implementar, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de las inspecciones? ¿Qué ganamos nosotros dentro de nuestro sistema de gestión y la misma compañía implementando sistemas de gestión? Definitivamente permiten la identificación precoz de peligros y riesgos y oportunidades. ¿Yo por qué no lo escribí? Porque los que son visuales y los que son auditivos, al yo repetirlo tanto, se les va a quedar más. Oportunidades. No solamente vamos a identificar de manera precoz peligros antes de que estos se me expresen y puedan generar accidentes, incidentes o pérdidas, sino que además voy a poder tener la capacidad de identificar oportunidades de mejora, prácticas seguras positivas que yo tenga por ahí, que no haya identificado y que yo las pueda hacer florecer. Además que es un proceso que claramente está definido para la verificación de la implementación de las medidas correctivas y preventivas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo uso la herramienta para hacer verificación de otros planes de acción. Un ejemplo está en la investigación de accidente de trabajo, la investigación de enfermedad laboral, las acciones preventivas y correctivas, no conformidades a partir de una auditoría, para validar los planes de acción o las acciones de mejora derivadas de la matriz de peligros. Entonces, todas ese montón de planes de acción que yo tengo de otras herramientas que entraron por otro lado a mi sistema de gestión, yo uso esta herramienta tan simple que se llama inspección de seguridad para validar esos planes de acción. Entonces, una sola herramienta que me sirve para hacer validación en campo del cierre de esos planes de acción y poderle entonces cerrar los ciclos y darle continuidad a mi proceso. Para eso también me sirve la inspección de seguridad.
para verificar los procedimientos y normas de trabajo en determinadas acciones de control en campo, lo que les decía ahorita. Si yo quiero validar si mi procedimiento de biológico, de riesgo biológico, mis protocolos de bioseguridad se están implementando de forma eficiente y de forma correcta, una inspección de seguridad. Yo puedo ir a las áreas a validar que las personas se estén comportando de la manera que hemos exigido, pero además también validando que las condiciones de desinfección se estén dando, que tengamos las toallas de papel, que tengamos el jabón, que tengamos el alcohol glicerinado. Eso se ve a través de un proceso de verificación que podemos usar la herramienta de inspecciones de seguridad para poderlo verificar. Tanto condiciones como conductas que puedan generar riesgo o que puedan generar una oportunidad. Cuando fuimos a hacer inspecciones a unas fincas, inspecciones virtuales y validamos unas fotos, nos dimos cuenta de personas cómo hacían su propio dispensador de jabón con unos tarritos de agua, y no sé por qué no les mostré la foto, pero esas son cosas que ni siquiera se nos habían ocurrido, y ellos mismos diseñaron su dispensador de jabón y de líquido antibacterial, de gel antibacterial, para ellos podérselo lavar las manos en campo, y ellos diseñaron como un sistemita para poderlo hacer y lo ubicaban en un lugar estratégico y ellos lo podían ir haciendo. Entonces son cosas que fíjense que hay que decir, vea, y esto no costó, eso no les costó más de 18,000 pesos, creo que fue lo que costó. Cuando se le tomó foto, se pudo identificar que era una práctica súper chévere que no se le había ocurrido a Seguridad y Salud en el Trabajo ni al comité paritario, se le ocurrió a esa cuadrilla de trabajadores. Entonces, se tomó foto, se tomó fotografía, se compraron esos mismos elementos para el resto de cuadrillas y ya se empezó a implementar. Entonces, no solamente vamos a identificar cosas que para ver cómo así nos ven. Si aquí está conectado con nosotros alguna persona de otras áreas, cuando nos ven en Seguridad y Salud en el Trabajo con la libreta y el lapicero, ¿cierto? Como en los 70s, con las gafas de seguridad, todo el protocolo súper bien, y nos vamos con la lista de chequeo, con la mirada crítica, a ver, todo el mundo se siente evaluado, todo el mundo se siente criticado, y lo que nos dicen en Seguridad y Salud en el Trabajo es que las inspecciones de seguridad se vuelven una cacería de brujas. Usted viene solo a decirme que tengo mal. Y si bien hay que identificar las cosas que no están bien y hay que hacerlo ver, nuestra práctica tiene que empezar a ser diferente para que pueda verse de una forma diferente también en nuestros compañeros, que nuestra intención quede absolutamente clara y es de mejorar tus condiciones. Una inspección no debería de generar ningún tipo de mala retroalimentación acerca de ese comportamiento. Entonces, es que ya me llegó la inspección, esa inspección es como un baldado de agua fría porque son las 7 u 8 cosas que estoy haciendo mal. Ese tipo de lenguaje que no genera confianza entre los equipos de trabajo, tenemos que empezar a moverlos de una forma distinta. Las inspecciones de seguridad no es una cacería de brujas, nosotros no queremos aquí hacer quedar mal a nadie. Los términos de una inspección de seguridad, por eso son tan buenas y tan imparciales las listas de verificación, porque no le ponen tono, son realmente objetivas a la hora de hacer una inspección. Pero cuando tenemos que hacer una inspección abierta, donde ahorita les explico un poquito más, donde yo sea quien redacte el hallazgo, ahí sí tenemos que tener claro que el lenguaje que usemos debe ser un lenguaje, no puede ser acusador, no puede ser culpando a alguien del área, porque se va volviendo una práctica que no es aceptada dentro de la empresa, que los equipos de trabajo van rechazando la práctica y solamente se comportan bien cuando se hace la inspección, y queremos que esto sea un ejercicio de confianza, que podamos realmente identificar lo bueno y lo malo y poder de ahí sacar el aprendizaje que tenemos que sacar. También otro beneficio es que fomentan la interacción de la seguridad y la salud en el trabajo con otras áreas de la empresa. En la medida que yo vaya a identificar conductas, entonces yo tenga que hacer ciertos procesos de formación, educación, desarrollo de competencias. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy con el área de gestión humana o el área de formación, desarrollo de la compañía. Hay un área que tiene excelente orden y aseo, y definitivamente hay que generar algún tipo de incentivo, una plaquita, una foto, vamos a sacarlo en el periódico de la organización, vamos a ponerlo en la intranet, porque esta área está impecable.
ese tipo de cosas, bueno, las tengo que hacer con los muchachos de comunicaciones. Empiezas tú, como seguridad y salud en el trabajo, a fortalecer la interacción con otras áreas de la empresa. Mantenimiento es un aliado fundamental y también si me están viendo personas de las áreas de mantenimiento, los entiendo. Entiendo que ustedes son a los que más les llegan nuestras oportunidades de mejora, nuestras acciones de mejora casi siempre están, yo les puedo asegurar que están entre un 60 y un 70%. Las oportunidades que se encuentran o los hallazgos de las inspecciones van directico para el área de mantenimiento. Estoy casi segura. Y por último, suministran información muy valiosa para orientar los planes estratégicos de la empresa. ¿Quién diría que una herramienta tan sencilla, tan simple y que la tomamos a veces como tan a la ligera podría realmente generar un impacto estratégico en la organización? Sí se puede, si la usamos bien, si es una herramienta que está hecha con sentido, con realmente a lo que necesitamos y le apunta, si incorpora otros elementos e interrelaciona con otras áreas de la organización, definitivamente nos puede dar unas variables que miden y que pueden dirigirse a la planeación estratégica de la organización, definitivamente. En el caso de COVID, con mayor razón. Poder tener hoy la certificación vigente de nuestro protocolo de bioseguridad significa si podemos operar o no podemos operar. Entonces, una inspección de seguridad hoy frente a COVID, donde yo le diga que todos los ítems de la norma que me aplica a mí, hablemos de la 666, de la resolución 666, hablemos de esa que es la más general. Si yo a través de una inspección valido que estoy cumpliendo el 100% de los protocolos de bioseguridad y que lo estoy haciendo bien, es un elemento de entrada estratégico para poder seguir operando. Pero si yo no hago inspección, no valido, no puedo detectar oportunidades de mejora de manera temprana, entonces viene un Ministerio de Salud, viene una persona de la ARL, nos da una evaluación y una evaluación bajita nos podría entonces quitar la operación, decir, no, ustedes no pueden operar, no pueden abrir operaciones hasta tanto ustedes no tengan todos los protocolos de bioseguridad que necesitan implementar. Entonces, fíjense que hoy con COVID, la herramienta de inspección de seguridad empieza a cobrar un sentido estratégico supremamente importante para la continuidad del negocio y para la reapertura de nuestras actividades, ¿cierto? Hay dos tipos de inspecciones, las inspecciones planeadas y las inspecciones informales. Las inspecciones planeadas, su nombre lo dice, son esas inspecciones que usted las tiene determinadas dentro del programa de inspecciones. Hay un cronograma, además del procedimiento de inspecciones que usted tiene dentro de su sistema de gestión, que es un procedimiento que están todas las actividades relacionadas y todos los lineamientos que tiene su sistema de gestión para poder desarrollar las inspecciones. Está un cronograma de inspecciones donde dice qué va a inspeccionar, con qué periodicidad, quién va a ser el responsable, cuál es el entregable, etcétera, etcétera. Pero además, usted tiene que tener una herramienta donde se consoliden todos esos planes de acción y usted le pueda hacer un seguimiento estratégico, no solo a cada inspección, sino a las acciones generales que usted tiene. Entonces, hoy yo le puedo preguntar a usted cuántas inspecciones planeadas ha hecho. Usted hágase la pregunta retórica. Ahora respóndame, el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción. ¿En qué porcentaje estás con esas inspecciones de lo que va corrido del semestre? Hablemos de inspecciones generales, de condiciones generales. Entonces, ustedes me responderán, no, Diana, a junio he hecho 6 inspecciones. Muy bien. ¿Cuántas de esas inspecciones o cuántos planes de acción se han generado o hallazgos se han generado a partir de esas inspecciones? Entonces, usted está pensando, 7, 20, 28, 50, 70. Muy bien. De esos hallazgos y planes de acción, ¿en qué porcentaje están de cierre? El 10, el 20, el 15, el 50, el 100 están cerradas. ¿Tiene claro esa cifra en su cabeza? Esa es una muy buena pregunta que nos hacemos para empezar a mirar si yo tengo dentro de mi programa, lo estoy cumpliendo bien y estoy generando el ciclo completo. Están cerradas. Si está haciendo, usted tiene una herramienta para hacerle seguimiento específico y estadístico al cierre de esas acciones. Bueno, me dice, sí, Diana, voy cerrando el 70% y este 30% que tengo abierto es porque genera inversión. Algunos de ustedes estarán respondiendo eso.
es porque son de alta inversión y todavía no hemos podido, digamos, tener ese recurso. Parte de eso, de ese recurso, de no tener un recurso para cerrar acciones derivadas de las inspecciones que se hacen el mismo año, porque ustedes me dirán que el presupuesto del 2020 se hizo en el 2019, ¿cierto? Y en el 2019 no sabías que se iba a abrir un hueco en el almacén. Entonces, pues, ¿cómo? Pues no tenés una bolita de cristal. Pero aquí empezamos a amarrar algo, y yo sé que no es el tema, pero es importante que lo tengan en cuenta. Hay que empezar a amarrar todo esto que estamos haciendo a la planificación. Si yo en el 2019 hice inversiones de 20 millones de pesos a partir de inspecciones o planes de acción de actividades y que no estaban presupuestados, entonces yo para el 2020 debía haber dicho, se me gasté 20. Normalmente los presupuestos se hacen revisando el histórico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo en el 2019 me gasté a diciembre 20 millones que no tenía presupuestados en hacer o ejecutar unas acciones derivadas de las inspecciones, investigaciones, etcétera, yo lo más sano es que le diga a mi gerente, venga señor gerente, de acuerdo a la historia, presupuésteme por lo menos el mismo valor del año pasado. Pueden ir menos, pueden ir más, pero por lo menos ya tienes un ítem del presupuesto para poder atender estas acciones que van emergiendo en el día a día. Entonces, eso es un tip importante porque el cierre de los planes de acción, de eso va a depender la efectividad de tus inspecciones y que realmente no ocurra ningún incidente mediante esa o a partir de esa condición de riesgo que encontraste. Entonces, es importante, pero también tengo esos 20 millones de pesos porque resulta que todo se pudo corregir con presupuesto de producción, de presupuesto de venta. Ellos tenían su presupuesto, ellos mismos lo hicieron, o mantenimiento, y ellos mismos lo hicieron. Entonces tengo aquí estos 20 millones de pesos. Venga, es que yo también lo puedo utilizar para lo que identifiqué de buenas prácticas. ¿Se acuerdan lo que les acabo de contar de los jabones y de los dispensadores que ellos mismos inventaron? Ah, bueno, no, vea, yo voy a coger de esos 20 millones, voy a coger para poder hacer esa buena práctica y poderla incorporar en otras áreas de la empresa. Entonces, es un presupuesto que te va a quedar no solamente para implementar acciones de condiciones de riesgo, sino para poder implementar acciones de buenas prácticas que quieres incorporar o poder mejorar y poderlas hacer más corporativas. Entonces, eso es bueno que tengamos en cuenta porque todo, como esto es un sistema, recuerden que como es un sistema, todo va amarrado. Y si todo va amarrado, cuando yo hablo de inspecciones, no es una isla. Cuando yo hablo de inspecciones, yo hablo cómo se interrelacionan las inspecciones con otras herramientas diagnósticas que ya les mencioné, auditorías, matrices de peligros, investigaciones de accidentes, etcétera. Pero también cómo se relacionan las inspecciones de seguridad con estas prácticas positivas o prácticas seguras, temas de formación, sensibilización. Por ejemplo, hoy en día, tenemos que hacer un programa importante de sensibilización y entrenamiento para todo el tema de COVID, de lavado de manos, uso de tapabocas y otros elementos de protección personal, etcétera, que necesito empezar a sensibilizar a la gente de mi organización. Pero yo tenía otras capacitaciones, cojo el recurso y lo redirecciono. Pero además de eso, yo tengo que empezar a comprar un montón de cosas que no tenía antes, pero tengo un presupuesto usted le puede llamar un presupuesto de mejoras emergentes, un presupuesto de proyectos nuevos, un presupuesto de proyectos en seguridad y salud en el trabajo, que podamos tener un colchoncito de presupuesto. Ustedes me dirán, usted vive en un mundo donde no está en la realidad, porque el presupuesto, al contrario, cada año me lo recortan. Yo sé y lo he vivido, yo sé lo que es que presentes un presupuesto de 100 pesos y te entreguen 60. Eso yo también lo he vivido. Por eso tenemos que empezar a pensar desde las prioridades y a empezar a utilizar de manera eficiente los recursos que tenemos. Pero no podemos dejar a un lado que hay que guardar algo para poder garantizar que esos planes de acción se den. Si no lo tengo en mi presupuesto, tengo que empezar a buscar
financiación con otras áreas y de dónde lo empezamos a sacar, ¿cierto? Eso sí, pues ya ponernos a vender empanaditas y buñuelos no se puede hacer para poder recoger plática, pero sí podemos empezar a mirar de dónde de otras áreas podemos aportar. Yo he visto prácticas preciosas de cooperación interna entre áreas, donde gestión humana dice, ay, mire, yo ya voy en junio y como no tenía, iba a hacer un montón de exámenes periódicos y que ya no se hicieron porque pues había mucha gente en casa o no se contrató igual, etcétera. Entonces aquí tengo 1.000.000 que a mí a junio me sobró. Una destinación presupuestal. Por allá mantenimiento dijo, mantenimiento casi nunca le sobra plata, ¿cierto? Pero en unas empresas, mantenimiento 500.000 por acá, y se va haciendo como una especie de vaca o cooperativa. Eso es una cooperación interna dentro de la organización donde cada uno revisa su presupuesto y dice, esto es prioritario, venga, vamos a aportarle. Pero sería muy interesante que usted desde la planificación pudiera argumentar y solicitar un presupuesto para poder hacer ese cierre, ¿cierto? Y las informales, que son esas caminatas, normalmente son esas caminatas gerenciales, normalmente son esas caminatas donde viene un asesor de la ARL y de pronto por una caminadita. Yo particularmente soy muy inquieta y yo voy a dar una capacitación a una empresa, pero si yo noto 3 cosas, le tomo foto y al final de la presentación voy mandando foto y correo electrónico a la persona que me recibió. Porque no podemos hacernos los de la vista gorda cuando encontramos condiciones de riesgo. Particularmente no soy capaz de hacerlo, entonces son inspecciones informales. Los gerentes cuando van a caminar, porque hoy se les dio por hacer una caminata gerencial, normalmente van con una hoja en blanco o simplemente con su celular y van con su celular tomando fotografías o simplemente quieren darse una caminadita, saludar a las personas de las áreas y ellos van identificando condiciones. Las informales son las que no se usan un formato definido, no están planificadas, no están programadas dentro del cronograma de inspecciones, pero que finalmente pueden generar aportes grandes dentro del programa de inspecciones y esas acciones anticipadas que pueden ser. Entonces, ya ustedes saben, las inspecciones planeadas utilizan un sistema definido con una priorización o permiten la participación de trabajadores de todas las áreas, sus jefes y los supervisores. Estas inspecciones, porque uno los programa, ¿cierto? Uno puede programar a líderes de proceso, que me parece muy interesante que los líderes de proceso se involucren para que ellos vean de primera mano las condiciones y de ellos salgan los planes de acción. No hay nada que involucre más a un jefe de área, a un supervisor, que sea él el que construya el hallazgo, que sea él el que construya el plan de acción, porque se va volviendo de él, ¿cierto? No se va volviendo solamente de nosotros. Estas inspecciones tratan de determinar lo que falla y también aquello que podría fallar. Pero no solamente lo que falla y lo que podría fallar, recuerden que aquí también estamos hablando de las cosas que están buenas o que podrían ser mejor, o sea, las oportunidades. Entonces, ¿por qué las que podrían fallar? Porque yo veo que, por ejemplo, encuentro un hueco en el piso. Eso es una falla. Un aire acondicionado que está goteando, una máquina que tiene una filtración está goteando aceite. Eso ya es una falla. Pero yo veo un equipo que está funcionando muy bien, pero que tiene la guarda de seguridad que está un poquito floja. Esa guarda, si de pronto el sistema es de poleas y las poleas se revienta y una guarda floja sale volando y con guarda y todo. Entonces es algo que podría fallar, que también se tiene que identificar y por eso es que tenemos que ser tan buenos observando, tan buenos analizando. Eso es crucial en la buena inspección y eso es lo que tenemos que desarrollar cuando decimos cualquier persona puede hacer una inspección, pero que tenemos que ayudarle un poquito a que desarrolle la competencia y que instaure unas capacidades para poder observar y tener la capacidad analítica de ir un poquito más allá. Eso se hace con ejercicios muy simples también, ¿cierto? Además, también se requiere un informe. La inspección planeada requiere un informe. El entregable o es una lista de verificación o es una inspección abierta con hallazgos, planes de acción y también la priorización de esos planes de acción. Una inspección planeada requiere sí o sí de un informe final. Las informales o espontáneas se realizan, pues como les decía, sin ningún cronograma, no son sistemáticas, puede ser que se haga cada mes, pero el otro mes no se hace, no son muy detalladas porque no van a lo específico, solo
delatan condiciones muy obvias o llamativas, porque como es una inspección que es espontánea, que no tiene un tiempo definido, entonces es muy, suele ser muy por encimita. Ahora, si yo voy con un gerente que ha pasado por la operación, un gerente que fue supervisor, un gerente que fue jefe de producción, un gerente que es ingeniero mecánico y sabe perfectamente lo que está hablando, ese señor, aunque sea una inspección planeada, identifica la guarda que está flojita, ¿cierto? Entonces, pues eso es muy relativo, dependiendo también del ojo del observador y quien haga la inspección, pero normalmente son condiciones muy obvias y muy llamativas. Los resultados dependen hacia dónde se dirija la mirada definitivamente y el camino de por donde se inspeccionó, porque es un ejercicio muy visual, es un ejercicio muy desde la vista, ¿cierto? Desde el observador. Pueden ser realizadas por cualquier persona sin requerir un proceso previo de capacitación o entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo. Así es, porque es una observación general que se va a hacer dentro de la planta. Insisto, muchas veces este tipo de inspecciones las realiza el equipo gerencial. Y sería muy bueno, yo no podría decirles acá con qué periodicidad debería ser una informal el equipo gerencial de su compañía, eso ya lo definen ustedes, cuál sería de pronto, ay, qué bueno que lo hicieran por lo menos 1, 2 o 3 veces en el año, en el periodo que ellos quieran, a la hora que ellos quieran, pero qué bueno que lo hicieran no solamente una vez, ¿cierto? Pero eso va a depender de las necesidades de su empresa. ¿Quiénes son los responsables de las inspecciones? También se los he contado. Y es que los responsables de las inspecciones hoy en día puede ser cualquier persona de la organización y eso aplica para COVID. Quiere decir que lo que les estoy contando, que el responsable de la inspección puede ser la persona encargada del sistema de gestión, puede ser los coordinadores o jefes de área, los jefes de proceso, los trabajadores, el comité paritario, las brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencia nos preguntan muy seguido, ¿qué hacemos con el COPAS? ¿Qué hacemos con la brigada de emergencia para que sean equipos más activos, más autogestionables? Y yo les doy capacitación, pero yo siento que si pasan 3 o 4 meses sin darles capacitación, esos equipos se me van como cayendo, porque no les has delegado unas responsabilidades claras dentro del sistema de gestión. En mi concepto, todos los equipos de emergencias, los dueños deberían ser la brigada. Los brigadistas son los que tienen la responsabilidad de mantener los equipos de emergencias a punto. Ellos son los responsables de las inspecciones de los botiquines, extintores, rutas de evacuación, si tiene hidrantes, mangueras. Ellos deberían ser los responsables de hacer la inspección, calibración y validación de todos esos equipos. Y ellos deberían tener el cronograma de inspecciones de equipos de emergencia. Y se van apropiando. Cuando un equipo deja de ser solamente cuando se forma es la brigada, es que él es la brigada de emergencias porque es el dueño del plan de emergencias, ellos son los que lo hacen realidad. Entonces, en ese orden de ideas, las inspecciones, el delegarle las inspecciones y esa parte del programa a la brigada de emergencias, no solamente va a liberar capacidad de proceso en la persona de seguridad y salud en el trabajo, sino que además le va a dar empoderamiento real a la brigada como tal. Lo mismo pasa con el comité paritario. Yo debería delegarle al comité paritario, mire, como hay una responsabilidad clara dentro del artículo 11 de la 2013, usted debería, estas 3 tipos de inspecciones deberíamos hacerlas con el COPAS y usted nos entrega los informes de los hallazgos que haga. No solamente estamos hablando de un ejercicio de transparencia para que los de seguridad y salud en el trabajo no solamente seamos juez y parte, porque estamos también incorporando otras personas, sino que los miembros del COPAS, que son miembros de otras áreas de las empresas, tienen otra visión, pueden generar otras perspectivas, no solo de la inspección, sino también, o sea, no solo del hallazgo, sino también de los planes de acción, que podría ser una perspectiva supremamente valiosa a la hora de poder incorporar como todos estos elementos. Las inspecciones de seguridad
Entonces es una revisión exhaustiva que se realiza entonces mediante la observación directa de las instalaciones y ya nos quedó claro que efectivamente se puede desarrollar durante el periodo de pandemia, que existe la tecnología hoy más que nunca para poder hacer inspecciones de las áreas, aunque las personas de seguridad y salud en el trabajo estemos en casa, sí se pueden desarrollar a través del desarrollo de competencias en las personas que están hoy en la operación de los negocios, ¿cierto? Y que además de eso, no solamente vamos a identificar los peligros existentes y evaluar esos riesgos, sino que también queremos definitivamente encontrar las prácticas seguras o las oportunidades positivas, prácticas seguras que ya se estén desarrollando y que queramos darle forma, que sean de ellos y que podamos darle forma, que definitivamente incluye la evaluación tanto de condiciones, características, la metodología de cómo se hace el trabajo, actitudes, aptitudes, comportamientos humanos, porque es uno de los paradigmas también que tenemos. La inspección es para la condición y la observación del comportamiento para el comportamiento. Yo puedo utilizar mi programa de inspecciones y puedo tener inspecciones muy bien diseñadas, dirigidas a evaluar las actitudes y aptitudes y el comportamiento de las personas en mi organización. O sea que también se vale dentro del programa de inspecciones empezar a hacer observaciones de comportamiento. Desarrollo entonces, ¿qué hay que hacer para hacer las inspecciones? ¿Cuáles son los pasos de las inspecciones? Preparar la inspección, evidentemente al preparar la inspección estamos hablando de toda la planificación, el cronograma, quién lo va a hacer, cuál va a ser la herramienta que va a utilizar, inspeccionar, hacer la acción ya de inspeccionar en las áreas, la observación directa, hacer el análisis de la información y de los hallazgos y poder tener ese momento juicioso de poder describir el hallazgo de la forma más eficiente posible. No, ¿por qué les digo? Porque, y también me incluyo, al principio de mi ejercicio profesional me pasó que hacía inspecciones y ponía, y era muy cortica y muy básica a la hora de describir el hallazgo. Hueco en el piso de la bodega. ¿En qué área? ¿Está mal iluminado? ¿El hueco es grande? ¿Es pequeño? ¿El hueco se pudo haber hecho por alguna razón? ¿Hay falla de materiales? ¿Qué más indagaste? O sea, el hallazgo, seamos un poquito más amplios en la descripción de los hallazgos, seamos un poquito más específicos. A veces tenemos un lenguaje muy corto dentro de esas inspecciones y muy desde tú, Jane, yo, Tarzán, y siempre se los he dicho, y es que los de seguridad y salud en el trabajo tenemos que usar el, con, para que podamos describir bien los hallazgos que tenemos y que cualquier persona que lea ese hallazgo pueda tener la capacidad de entender cuál es la oportunidad que tenemos allí. Después de eso, yo defino las acciones correctivas y preventivas, siendo muy realista, pero también siendo amplio. No puedo ser corto, no puedo ser, pensar que no se va a hacer porque es costoso o no pensar que en este momento no porque la prioridad es COVID. Entonces hoy no se va a tapar ese hueco porque hoy la prioridad es COVID. Tenemos nuestra gran responsabilidad como SST es que independientemente de si las condiciones están dadas, hay que proponer las soluciones que son ideales y también poder tener un abanico de posibilidades para decir, el plan A es el ideal, pero se puede tener el plan B, C y D. Esa siempre va a ser mi conversación con ustedes y siempre va a ser mi recomendación. Hay que tener un plan A que es el ideal. No nos puede dar temor ni miedo el decir cuál es el plan A. Hay que decirlo. Pero también hay que ser creativos y hay que ser realistas en poder tener otras opciones temporales para poder cerrar esos hallazgos o esas condiciones. Por último, hacer seguimiento de la ejecución de las medidas, seguimiento de la implementación y eficacia. El seguimiento no es solamente se hizo y no se hizo, el seguimiento implica también la eficacia de esos planes de acción. Eso es muy importante, porque si usted tapó el hueco, muy bien, la cerró, pero a los 3 meses se le volvió a abrir porque hay una falla de materiales ya más profunda, entonces usted vuelve a tener una inspección, vuelve a cerrar el hueco, tenemos que empezar a mirar cuál es la eficacia de nuestras acciones y empezar a mirar si tenemos que migrar a cosas diferentes para que realmente se puedan cerrar.
Preparar es simple y ya se los explicaba porque el preparar está muy relacionado con la planificación, el cronograma, el responsable y el entregable, la lista de verificación, la inspección abierta, cuál es la herramienta para yo entregar el informe. Eso todo está dentro de la preparación y eso está dentro del programa de inspecciones planeadas. En el momento de hacer la inspección, obviamente con la lista de verificación o con el formato que utilicemos, hay que revisar toda la información que tengamos, dependiendo de la complejidad de la inspección que vamos a realizar. Por ejemplo, si vamos a inspeccionar actividades de alto riesgo como alturas, espacios confinados, pues tiene que ser una persona formada para el tema, que conozca muy bien la legislación y que conozca muy bien el programa de tareas de alto riesgo que tiene usted implementado. Pero si es otras áreas o de pronto áreas más simples o riesgos más sencillos, entonces yo sí tengo que garantizar, recuerde que cualquier persona puede desarrollar una inspección, pero que tengo que desarrollar competencias para que esa persona se pueda empoderar de forma efectiva, ¿cierto? Entonces es importante que la inspección seamos muy buenos observadores, pero esa buena observación y ese buen registro va a depender de la formación y las capacidades que usted haya instaurado en esa persona. Cuando analicen la información ya lo tenemos más que claro y lo hemos conversado, tenemos que determinar prioridades, tenemos que empezar a mirar qué tan factible es que ocurra un accidente, un incidente allí, para poder nosotros empezar a generar acciones dependiendo, obviamente la acción va a depender de esa prioridad o de esa probabilidad y consecuencia que tenga esa acción que encontramos, ese hallazgo. Y el definir las acciones correctivas, el responsable y la fecha, pero además, señores, sin temor a irse hacia el plan ideal. Ahora, muy importante para generar un plan ideal. Para generar un plan ideal hay que tener en cuenta que tengo que incorporar a otras personas dentro de mi sistema de gestión. Si yo quiero saber cómo hacer para cambiar las guardas de los motores de la empresa, no lo puedo hacer sola. Yo tengo que llamar a la persona de mantenimiento para que me pueda ayudar con ese proceso. Hacer seguimiento de la ejecución de los planes de acción, o sea, mecanismos para poder hacer seguimiento de evaluación de la eficacia de esas medidas, mantener un registro actualizado, nosotros lo llamamos matriz de mejoras, esa matriz de mejoras fundamental que esté actualizada, hacer seguimiento y divulgación periódica de los indicadores de gestión, retroalimentar a todas las áreas. Todos los informes de inspección, ustedes son dueños de su informe, ya ustedes tendrán sus formatos ya definidos e identificados, y para las personas o empresas que estén conectadas y necesiten orientación, en la página de Sura podrán encontrar documentos acerca de inspecciones de seguridad, formatos para hacer inspecciones de seguridad que ustedes pueden tomar como guía para poder construir los formatos y los procedimientos que ustedes ya tengan, o si quieren de pronto validar si los que ustedes tienen se les podría hacer algún tipo de mejora. Entonces los invito a que entren a la página de Sura y validen lo que tenemos allí en inspecciones de seguridad, que hay información valiosa que también es aplicable dependiendo de la especialidad, ¿cierto? Si son inspecciones, como les digo, para tareas de alto riesgo, hay herramientas específicas para tareas de alto riesgo. Si usted está hablando de condiciones generales, de orden y aseo, hay una herramienta de inspecciones de orden y aseo muy buena que ya tiene diseñada la compañía. Y si estamos hablando de COVID, ustedes saben que a partir de la generación de las normas, de los protocolos de bioseguridad, Sura diseñó una herramienta de evaluación, una lista de chequeo que ustedes pueden utilizar y descargar para evaluar sus protocolos de bioseguridad. Ahora, todo lo que les he dicho aplica perfectamente. Lo que usted tiene que hacer hoy es coger su programa coger su procedimiento de inspecciones planeadas e incorporar todo en el cronograma de actividades, las inspecciones ya enfocadas al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad según lo establecido en la resolución 666 o la que le aplique de acuerdo a la actividad económica para la prevención de contagio por COVID. ¿Qué tiene? ¿Qué elementos tiene normalmente por las normas ya definidas? Todo el tema del lavado de manos, distanciamiento social, orden y aseo, limpieza y desinfección, que está muy relacionado con orden y aseo, y elementos de protección personal. Entonces, un ejemplo, yo sé que va a ser densa
las que les voy a presentar porque les bajé la lista de chequeo específicamente. ¿Qué dice la 666? Esto es lo que usted tiene que inspeccionar en su día a día en las áreas de trabajo. Que tengamos el agua, el jabón y las toallas de un solo uso. Eso para el tema del lavado de manos. Disponer suministro de alcohol glicerinado, si lo tenemos, si está al 60 o al 90. Ahí yo voy revisando si esos son los elementos que tengo. La instalación de dispensadores de alcohol glicerinado en los lugares de fácil acceso. Si no lo tengo, ¿cuál entonces es la variante? ¿Cuál es la solución que yo le doy a ese requisito? Todos los trabajadores, tanto en trabajo remoto, en centros de operación, en actividades externas, deberán realizar lavado de manos mínimo 3 veces cada 3 horas. Con todo el contacto con el jabón debe durar de 20 a 30 segundos. Y ustedes me dirán, Diana, entonces yo tengo que pedirle un video a los trabajadores que están en trabajo remoto para que me muestren que efectivamente se lavan las manos. No necesariamente. Hay muchísimas herramientas, insisto, la tecnología. Yo podría programar que a sus correos electrónicos les llegara un correo electrónico recordándoles unos horarios de lavado de manos. Eso puede ser que cuando ellos tengan su Outlook, yo les haga un recordatorio general. Muchas empresas lo han hecho porque la gente, todo el mundo está conectado con su Outlook o con su correo electrónico y les hago un recordatorio de que cada 3 horas tienen que lavarse las manos. Eso lo puedo hacer. Entonces, no es necesariamente en la inspección. Yo lo que voy a garantizar es que la empresa tenga alguna herramienta que garantice que se está haciendo algún seguimiento de esto. No necesariamente en la inspección yo tengo que ir a inspeccionar a su casa o que yo tenga que tomarle una foto. Es que yo tenga mecanismos, herramientas que garanticen ese proceso. Todos los trabajadores deberán realizar protocolos de lavado de manos. Entonces, yo lo que tengo que garantizar aquí es que tengo no solamente los equipos, los jabón, las toallas, sino que tengo mecanismos y tengo herramientas de recordación para las personas que tienen que lavarse las manos. Aquí está la técnica de lavado de manos, que también es un elemento que está dentro de la resolución 666, que es un elemento que también se puede inspeccionar porque es una conducta. Entonces yo voy en el momento de la rutina, las empresas han definido, por ejemplo, si empiezan a las 6 de la mañana el turno, a las 9 de la mañana toca lavado de manos. Si lo hacen genérico, vamos a dar un ejemplo, tocan un timbre y lo hacen genérico. Yo ya sé que a las 9 me desplazo a las áreas de lavado de manos y en ese orden de ideas voy validando que efectivamente la gente cómo se las lava, qué utiliza, si hace el procedimiento correctamente, etcétera, etcétera. Y yo hago la inspección y registro el día, el horario y el turno al que le hice la inspección. Y ya puedo entonces incorporarlo como una inspección de seguridad para el tema de COVID. El manejo de tapabocas es otro elemento que se inspecciona. Si bien aquí tengo 2 elementos para inspeccionar. Uno, que tengo en bodega suficientes tapabocas para los usos que se requieren. Si yo tengo tantas personas en este momento trabajando, tengo tantos tapabocas en almacén, porque estas personas yo le entrego tapabocas diariamente, de un ejemplo, o si tienen reutilizables, con qué periodicidad se les entrega y que yo tenga suficiente stock. Sí, señorita. Ustedes me disculpan para los que nos estén viendo. Yo estoy ubicada en la ciudad de Valledupar y algo pasó esta semana con una subestación y a veces se cae se va la luz y también se cae la señal. Es muy extraño. Realmente no entiendo dónde está la relación de una cosa con la otra, pero les pido excusas por estos segunditos. Entonces estábamos hablando de los elementos de protección personal y de cómo es necesario que tengamos dentro de los programas de inspecciones, validaciones, no solamente del uso correcto del tapabocas en las áreas de trabajo, sino que podamos también incorporar seguimientos de si tenemos suficientes tapabocas dentro de la empresa, cuánto tiempo nos va a durar, cada cuánto voy a compras y le pregunto con qué periodicidad están haciendo la compra de guantes, tapabocas, gafas, dependiendo de la actividad económica de su empresa y de su matriz de elementos de protección personal y de también obviamente la exposición que usted tenga al virus. Entonces, la inspección, muchachos, ¿estamos bien? Sí, que escuchaba algo de fondo, perfecto. Entonces es importante que tengamos ahí claro que los elementos de protección personal no solamente los vamos a inspeccionar en campo, sino que vamos a generar inspecciones que garanticen
tener la cobertura, la cantidad disponible para poder tenerlos allí, ¿cierto? Esa es nuestra, digamos que el programa de inspecciones se va a poner a la orden del programa o el protocolo de bioseguridad para garantizar que tengamos las herramientas, los elementos de protección personal necesarios en la cantidad necesaria y en el tiempo, la oportunidad necesaria, y también lo vamos a hacer, vamos a utilizar esas inspecciones para validar en campo el uso, cómo se maneja el tapaboca y cómo se usa el tapabocas y los otros elementos de protección, insisto, de acuerdo a su matriz, la matriz que ustedes tengan. También se va a utilizar la inspección de seguridad para validar el distanciamiento. El distanciamiento como condición es si yo tengo demarcadas las áreas suficientes para poder separar a las personas. O sea, si yo tenía 5 máquinas en fila, yo sé que tengo que ahora poner una de las máquinas que no funcione y una sí, una no, una sí y una no, para garantizar que las personas tengan el distanciamiento de 2 metros o más. Yo sé que ustedes están viendo en redes y están viendo en las noticias que la OMS, le está llegando una investigación a la OMS que la analice sobre si el virus es aéreo o no. Hasta tanto no se hayan hecho pronunciamientos bien estructurados, no podemos decir otra cosa más que lo que ha sido efectivo y lo que podemos garantizar y que los epidemiólogos nos han contado es que los 2 metros y el distanciamiento social es una herramienta de prevención que debemos garantizar hoy en día, que está estipulada en nuestra legislación colombiana y que tenemos que hacer inspección de que la condición lo permita y de hacer inspección que los trabajadores cumplan con ese requisito desde el comportamiento y desde la conducta. El proceso de desinfección es importante que también se incorpore en los programas de inspecciones. Hay que empezar a inspeccionar de qué manera, cuál es la forma, la metodología, los equipos y los materiales que utilizan para hacer los procesos de limpieza y desinfección de las áreas, equipos, de los materiales, para poder garantizar que sí se cumpla con todo lo que está establecido dentro de su protocolo de limpieza y desinfección. Otro elemento entonces que entra a su programa, otra lista de verificación o otra verificación que entra dentro de su programa de inspecciones planeadas. Entonces, como ustedes ven, para poder darle un enfoque de COVID, no estamos hablando que necesitamos una gran cantidad de cosas para cambiar en nuestro programa para poder cambiar nuestro programa de inspecciones. No se hace necesario hacer grandes cambios dentro del programa de inspecciones, no es necesario. Lo que hay que hacer aquí es poder, dentro de nuestro programa, hacer esos pequeños cambios e incorporar en las listas de verificación, ya más en la ejecución y en la planificación, quién va a desarrollar las inspecciones, qué formación o qué entrenamiento mínimo básico hay que darle a estas personas y cuáles van a ser nuestras listas de verificación que, como les acabo de mostrar, están muy amarradas a lo que diga la resolución 666 o la resolución del protocolo de bioseguridad que les vaya aplicando. Entonces, es una teoría básica, muy seguramente ustedes ya conocían todas estas herramientas, todos estos elementos metodológicos y técnicos de las inspecciones de seguridad, y lo que le dimos fue cuál va a ser el enfoque, qué cambiecito le tengo que yo incorporar a ese procedimiento para incluir todo el tema de prevención de bioseguridad. Ahora sí, dejo que Jessy me ayude si tenemos alguna pregunta, si podemos conversar con alguno de ustedes o algún comentario.